Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya me conocen muchos, soy Alan Guerra. Básicamente les quiero platicar y responder 6 preguntas que todos me hacen. Siempre que me contactan por alguna red social, estos son preguntas que a todos los luchadores de brazos que están incursionando en el deporte nos interesan escuchar. Por lo que, bueno, pues se las voy a responder. La primera que me hacen es, y que a todo mundo le pasa, a todo el mundo, le pasa desde, no sé, alguien amateur que está empezando hasta Devon Larratt, Levan, a todos. El dolor del codo, ¿qué tan normal es? Todos me dicen, oye, me duele el codo, me estoy tomando unas pastillas. Fui con el doctor y me dijo que dejara de entrenar, que estuviera en reposo. Bueno, pues a mí, por ejemplo, que tengo ya 6 años en el deporte, puedo decirles que el dolor que aquí pasa, siempre lo he tenido. No me he detenido de que algún reposo, etcétera. Siempre, como les comento, es algo normal. Es algo normal porque pues por aquí pasan muchos tendones, ligamentos, está la articulación, que incluso pues si te metes ahí en internet a investigar un poco, bueno, pues vas a ver que son demasiadas partecitas chiquitas. Entonces alguna de esas es normal que te la lesiones. El codo no está diseñado para la lucha de brazos. No es un músculo, es una articulación. Por ejemplo, los músculos, ya una vez que los acostumbras, se pueden recuperar en 2 días, incluso menos. Una articulación, tendón, ligamento, pues me ha pasado lesiones que me ha durado el dolor hasta 1 año. Otras por rápido pueden ser 2 semanas. Eso sí, nunca deben de dejar de entrenar. Siempre hay que buscar el cómo se puede entrenar. Si vamos con un doctor y no conoce nuestro deporte, siempre le debe decir hagan reposo porque tienen una inflamación en su tendón. Lo que yo les recomiendo es, pues si te duele jugando de hook aquí adentro, bueno, pues juega de top. Si te duele y no puedes hacer ningún movimiento con la mano derecha, bueno, pues entrena a la izquierda todo el tiempo ahí en la mesa. O sea, lo importante es mantenerte activo. Recuerden que si no entrenan al cuerpo se le olvida. Se le olvida lo que, pues las lesiones que tenemos. Lo que yo les recomiendo es hacer rehabilitación. Si están lesionados todos los días y varias veces en el día. Por ejemplo, yo me agarro una liga y si me duele en cierto ángulo, pues hago este movimiento 100 repeticiones unas 4 veces al día. Siempre busco un horario para hacerlo. Siempre me doy el tiempo para hacerlo. Y la verdad es algo bastante importante. Estar recuperado, lo menos lesionado posible. Yo sé que hay algunas veces que se lesionan tanto que no pueden ni mover el brazo. Bueno, pues dale con el otro brazo. Es lo bueno de la lucha de brazos, tenemos 2 brazos, hay que tomar eso como una ventaja, hay que tomar eso en cuenta y pues hacer uso de ella, pues ya que es una ventaja a diferencia de muchos deportes. Ok, bueno, la duda número 2 viene siendo, ¿qué tienes que hacer para ser un luchador de brazos profesional? Bueno, no hay como un manual para llegar a ser profesional en lucha de brazos. Lo que sí es importante para empezar e iniciar a ser reconocido, hay que ganarle a todos. Todos los supermatches, pues hay que ganarle a gente importante, hay que ir a los torneos y quedar en primer lugar. Si te gustan mucho las luchas de brazos y no entrenas suficiente, vas a competir y siempre pierdes, pues nunca vas a ser reconocido. Entonces lo importante es ir a competir, quedar en primer lugar o en podium en los torneos, o sea, primero, segundo, tercero, estar constantemente involucrado en torneos, asistir a todos los eventos, incluso aunque no participes, hay que estar apoyando constantemente. Como les digo, no hay ningún manual. De repente, pues te surgen oportunidades, te surge un super match en algún otro estado, en algún otro país, y vas y resulta que compites y ahí empieza a desarrollarse un poquito lo que es el interés por los medios, por alguna liga, por algún patrocinador. Les voy a comentar un poquito acerca de mi historia. ¿Cómo fue que yo incursioné en la liga en la que estoy actualmente? Bueno, pues primero pues empezó como a todos nos gusta un chorro. Vamos con nuestros amigos, estamos en la escuela, le jugamos en la lucha de brazos, pulsos, fuercitas o como le quieran llamar, y resulta que nadie les gana. Total, contactas a algún equipo de lucha de brazos o empiezas a entender un poquito del deporte y a dominar algunas técnicas
y luego empiezas a competir y ganas. Yo lo que hice fue, empecé a competir en mi estado, gané, después investigué y fui a concursar a todos los eventos que había en nuestro país. Fui a Torreón, Ciudad de México, Toluca, fui a Chiapas, fui a muchos estados y pues resultó que mis entrenamientos rindieron frutos y pues quedaba normalmente en el podium. Después de ganarle a todos y estar como primer lugar en mi estado y ser campeón nacional, me arriesgué a ir a otro país. En este caso, pues nuestro país vecino es Estados Unidos y a muchos les da mucho miedo. Simplemente me arriesgué y dije, voy a conocer a muchos luchadores de brazos famosos, o como les decimos aquí en México, muchos vencidistas famosos. Y pues resultó que voy ganando muchos matches y que le voy ganando a gente importante, porque pues no tenía conciencia o noción del nivel que teníamos en México, ¿verdad? No había punto de comparación porque pues ¿cómo vas a compararte si nunca vas a competir a otro lugar? Bueno, pues resulta que a los 8 primeros lugares de la categoría de cada brazo los juntaban y les daban ahí como que alguna plática y los empezaban a relacionarse entre sí, se decían tips unos a otros, y así que es como fui conociendo a varios luchadores de brazos importantes. En ese torneo quedé en 8º lugar de un brazo y 4º del otro, entonces fue como que dije, oye, pues entonces no estamos tan mal, no tenemos tan mal nivel, o sea que 4º lugar y es el primer torneo internacional. Bueno, pues entonces a lo mejor no estamos tan perdidos en el nivel, estoy entrenando bien, bueno, pues vamos a echarle ganas a ver qué pasa. Y así empecé a competir y luego ya empezaron a verse los primeros lugares en Estados Unidos, primero, segundo, tercero, etcétera, dependiendo del torneo. Y luego ya me arriesgué a ir a un mundial, etcétera. Actualmente pues compito a nivel internacional. Porque me gusta que vayan saliendo nuevos talentos en México. Ok, bueno, les voy a pasar la duda número 3 que todo el mundo me hace, es ¿cómo entreno un luchador de brazos? Bueno, pues yo les voy a platicar un poco acerca de lo que personalmente hago. Entreno 10 veces a la semana. No es como que tengo un horario fijo. Trato de entrenar en la mañana y en la noche antes de dormirme. O saliendo del trabajo voy al gimnasio y antes de dormirme. Esas son las dos que normalmente utilizo yo para entrenar. 10 veces. No puedes entrenar como entrenan la mayoría. Tienes que entrenar un poco más si quieres sobresalir en el deporte. Si piensas que nada más yendo a la mesa una vez a la semana con eso tienes, pues nunca vas a sobresalir. Tienes que entrenar específicamente para esto. Tienes que mentalizarte, tienes que prepararte. Es todo pues una cultura, una forma de vida, un estilo. Entonces lo que yo hago es básicamente después del trabajo tengo una rutina. Tengo una rutina que dura alrededor de 90 minutos. No es necesario entrenar jornadas muy largas, pero recuerden pues tampoco que sean muy cortas. Y normalmente lo que hacemos luchadores de brazos es ir desarrollando la fuerza. En especial mi gimnasio no lo abren los domingos, por lo que bueno, pues yo me conseguí algunas ligas y algunos aditamentos en mi casa para pues ese día aprovecharlo. Y pues si estoy muy lesionado de algo, pues hacer rehabilitación. O entrenar alguna parte que no me moleste, es decir, a lo mejor la mano, los dedos, la muñeca. Ha pasado que tengo que entrenar el tríceps, o incluso, como les comentaba anteriormente, si te duele mucho un brazo, pues utilizas el otro. Así entreno normalmente. Para tener buenos resultados, aparte del entrenamiento, es importante una nutrición adecuada, es decir, nada de grasas y azúcares, y hay que dormir las horas indicadas por los conocedores del deporte, que son idealmente 8 horas. Al menos, si no puedes, tienes que dormir 6 horas y media. Oye, me dicen muchos, oye, pero es que yo tengo que trabajar, tengo que ir a mi familia. Bueno, pues yo también tengo que ir a trabajar, entro a las 6 de la mañana, me tengo que levantar a las 4 y media cuando voy al trabajo, pero pues me levanto a las 3 para alcanzar a entrenar en la mañana. Salgo del trabajo, me voy al gimnasio y luego ya me vengo a mi casa. Tienen que hablar con esto con su pareja, si ya tienen esposa e hijos, para que los entiendan y los ayude. Si no hay algún apoyo de su pareja, pues no se va a poder lograr tener un resultado eficiente.
Bueno, la pregunta 4. ¿Me conviene ir a competir o no? La respuesta es que arriésgate. Muchos me dicen, no me siento listo todavía, hay que prepararme. La realidad es que nunca te vas a sentir listo. Simplemente tienes que arriesgarte a ir a medirte, a ver cómo te va un torneo. Si pierdes bien feo, pues todo el aprendizaje es para ti. No tienes nada que perder, solamente algo que ganar, que es aprendizaje. Capaz si vas y quedas en primer lugar. Capaz si vas y pierdes en las 2 primeras de cada brazo. Bueno, pues entonces ya te da, ahí es como un parteaguas para, pues tú ya tienes que ponerte a entrenar en tu casa, en el gimnasio, a lo mejor estás entrenando mal. De perdido vas a conocer a gente en los eventos y ellos te pueden dar algún consejo. Y pues principalmente mantenerte en el ambiente. Igual ellos hacen entrenamientos en donde se junta varias gente de buen nivel y tú puedes ir, incluso con que vayas a ver y platicar aprendes bastante. Así empezamos todos. Oye, que conozco a esta persona, bueno, pues vamos a ver qué técnicas utiliza y luego ya lo ves y siempre gana. Oye, ¿cómo le hiciste? No, pues es que yo entreno mucho la mano. Oye, ¿qué ejercicios haces? No, pues resulta que agarro un tinto y lo hago así. Bueno, pues eso te va a servir. O sea, cualquier cosita que vayas sabiendo, además de lo básico que ves en internet o que entrenas en tu casa, algún tip te pueden dar ellos también. Entonces lo ideal es que pues tú arriésgate. Nunca te vas a sentir preparado. La preparación para estar un 100% siempre vas a decir, oye, ¿ya estoy al 100? Pues no. Siempre que hay un torneo, vas a decir, no, pues es que me siento que todavía puedo mejorar en un año. Y así te la vas a llevar año tras año, tras año, tras año. Y pues el objetivo no es ese, es competir. La duda número 5 que todos me preguntan es, ¿cómo puedo ingresar a lucha de brazos? Bueno, pues básicamente es contactar a alguien que esté involucrado en la lucha de brazos. Es decir, muchos estados tienen un equipo. Hay que meterse en alguna red social. Buscas alguno de, por ejemplo, una ciudad o un estado de México, Chiapas. Oye, pues voy a buscar el nombre de Chiapas vencidas Chiapas. Y luego ya de que, oye, ¿cuál es la capital? Tuxtla Gutiérrez. Ah, no, equipo de lucha de brazos de Tuxtla Gutiérrez. En este caso mi equipo es Brazo Regio México, somos de Monterrey. Y pues sin contactos a la página, ellos te pueden dar información. Entonces ahí así es como incursionas tú en el deporte y empiezas a conocer a gente. Actualmente en mi equipo hay 3 entrenamientos por semana. Nos juntamos los fines de semana, unos de los entrenamientos son el sábado, otros el domingo en la mañana, en la noche. Hay diferentes posibilidades. Tú puedes iniciar tu propio equipo. Siempre hay algún otro interesado. Con 2 personas que entrenen en una mesa de lucha de brazos pueden hacer un chorro de cosas. Ahí yo he ido a competir a varios torneos, nunca habían competido, formaron un equipo de 2 personas, tienen buenos resultados y así se le llevan, luego ya los ven. Oye, ¿sabes qué? Quiero entrenar contigo. Se empiezan a integrar nueva gente a tu equipo, empiezan a ir a visitarte gente a tu casa, adentro entrenas a tu gimnasio, etcétera. Y así es como se empieza a hacer esto. Ok, bueno, la última duda, la número 6, viene siendo, no veo resultados y ya tengo tiempo entrenando. Y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes? Y me dicen, no, pues es que ya tengo 3 meses. Lo que yo les comento, pues para ver los resultados, muchas veces tardas años. Te puedes tardar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Muchas veces, dependiendo de la manera de entrenar, no se ven los resultados a corto plazo, a mediano o largo plazo. Especialmente en la lucha de brazos, a diferencia de muchos otros deportes, estamos involucrando lo que son tendones y ligamentos, articulaciones, y como les comentaba, no están diseñados para la lucha de brazos. Entonces nosotros lo tenemos que adecuar, nosotros lo tenemos que fortalecer. Y fortalecer un tendón, un ligamento, no es como fortalecer un músculo. Un músculo lo puedes fortalecer en 3 meses. Un tendón te puedes tardar 3 años fácilmente. Bueno, toma mucho eso en cuenta. Si estás incursionando en la vencida, si llevas 3 meses, que no se te bajen los ánimos si no tienes los resultados que querías. Pueden tardarse 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Conozco gente que se tardaron en ganar un torneo 5 años, etcétera. Lo importante es mantenerse constante y competir. Básicamente ahí te reglas. Te tienes que mantener sano, te tienes que mantener constante y tienes que estar involucrado en la lucha de brazos.
Yo creo que esas son las 3 cosas más importantes que un luchador de brazos puede tener. Bueno, pues si les gustó el video, suscríbanse, denle like, comenten. Si ya se dieron cuenta, pues trato de responderle y apoyar a toda la gente que comenta. Mucha gente me ha preguntado alguna duda, inquietud, algún contacto. Trato de ayudar a la mayoría. Puede ser que se me pase uno que otro, pero pues insístanme y sí les voy a responder. Y nos vemos pronto, voy a estar subiendo videos constantemente, espero les guste. Saludos.